Hoy vamos a tejer a nuestra princesa favorita, Ariel en su versión sirenita, con una cola llena de detalles y un diseño renovado que no puede faltar en tu colección. En este tutorial les enseñaré paso a paso cómo lograr esa curva perfecta en la aleta y todos los secretos para que luzca increíble bajo el mar o en su estante. Preparen sus ganchillos porque comenzamos ya. Ahora les voy a dar la lista de materiales que vamos a utilizar para hacer a la sirenita en esta versión que ya tiene ya su colita, ¿no? Entonces miren, vamos a utilizar, aquí pues es un video completo donde vamos a hacer todo el cuerpo base, el detalle de su rostro, su cabello y todas sus piezas. Aquí vamos a necesitar pues color piel para lo que sería su cabeza y la parte de su cintura, los brazos, ¿no? Color verde para hacer este tipo de escamas y también la base de abajo es verde, entonces vamos a usar ese verde. Este celeste o turquesa, miren, color menta para esta base y esta parte de acá. Color naranja para su cabello o puede ser también ladrillo. Color lila morado para las conchitas de su busto. Y para el detalle de estas florcitas, miren, tenemos color hueso, color blanco, color rosado y color amarillo. Color verde también para hacer este detalle de las hojitas. En cuestión a lo que serían hilos de bordar, tenemos este café que mide más o menos 1 milímetro de grosor. Y este café más delgadito que es casi la mitad de 1 milímetro de grosor, que es más clarito para la boca. Estambre de color blanco que sería el mismo de acá para la luz de sus ojos, ¿no? En cuanto a los estambres que yo les mencioné, todos miden 2 milímetros de grosor y vamos a utilizar un ganchillo, miren, de 1.75 para todo el proyecto, ¿ya? Necesitamos un par de ojitos de 9 milímetros a 1 centímetro. Rubor, aquí estoy utilizando pintura textil, color coral para sus mejillas y la parte de su naricita. ¿Qué más necesitamos? Lo básico, relleno, aguja lanera, separador de vueltas, silicona caliente también vamos a necesitar para pegar algunas partes. Eso sería en cuanto a los materiales para hacer a la sirenita. Para desactivar los subtítulos que miras aquí, vas a dar clic en la pantalla y te va a salir una ruedita en la parte superior derecha. Le vas a dar clic en esa ruedita y luego se te va a abrir esta pestaña donde dice abajo de velocidad y reproducción, abajo está español, hay una flechita, le das clic ahí, a esa flechita, y aquí puedes tú traducir al idioma que desees o simplemente donde dice desactivar subtítulos le das clic y mira, a ti ya no te salen nada de subtítulos. Ahora vamos a hacer la cabeza. Recuerden que estamos utilizando un ganchillo de 1.75 y un estambre de 2 milímetros de grosor. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Ahora vamos a realizar 6 aumentos, o sea, un aumento en cada puntito. Vamos a hacer 6 aumentos de puntos bajos. Vamos 1, 6. Y hemos terminado de realizar esta segunda vuelta. La primera vuelta la consideramos el anillo mágico, la segunda esta que acabamos de hacer y hasta ahí tenemos 12 puntos bajos, ¿no? Vamos a la tercera vuelta, iniciamos con un punto bajo, vamos a colocar el separador de vueltas en el primer punto que acabamos de hacer, que este será el inicio y el final de cada vuelta. Vamos a realizar un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta.
Y listo, miren. Aquí hemos terminado de hacer la tercera vuelta y estamos con 18 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta y vamos a realizar nuestro primer punto de la cuarta vuelta. Ponemos el separador y vamos a hacer, ya hicimos un punto, en el siguiente punto otro punto bajo y en el tercer punto un aumento. Y vamos a realizar este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Ahora vamos y terminamos con 24 puntos. Ahora vamos a la quinta vuelta y vamos a realizar un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer 1, 2, 3 puntos y un aumento. Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 5 y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a colocar el separador de vueltas y tejemos vamos a tejer un punto en cada punto. 1, pero solo hasta 4. 2, 3 y 4. Y en el quinto punto vamos a hacer un aumento. Estamos realizando puntos bajos. Y vamos a hacer este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 6 y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a tejer 5 puntos bajos. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y en el sexto punto vamos a hacer un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 7 y hasta ahí tenemos 42 puntitos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura de estos 42 puntitos y vamos a realizar 7 vueltas de altura de 42 puntos. Eso quiere decir que vamos a hacer la vuelta número 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de 42 puntos bajos. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 7 vueltas de altura de 42 puntos. Entonces aquí nosotros estaríamos ya en la vuelta número 14. Terminamos de hacer la vuelta número 14, ¿no es cierto? Ahora vamos a la vuelta número 15 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar 4 aumentos de puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos de puntos bajos. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6 puntos bajos. Repetimos 4 aumentos de puntos bajos. 1 y 4. Déjenme un ratito, se me puso esta hebra del anillo. Y 4 aumentos, ¿no? Entonces hicimos 4 puntos bajos, 4 aumentos, 6 puntos bajos y 4 aumentos, ¿no? Y finalmente nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 24 puntos que nos faltaría tejer hasta llegar al final de la vuelta. 24 puntos. Y listo, miren, terminé de hacer la vuelta número 15 y hasta ahí tenemos 50 puntos, ¿ya? Aquí vamos a hacer una pausa, ¿ya? Porque les voy a indicar la manera de colocar los ojos si ustedes son las personas que colocan los ojos antes de terminar de cerrar la vuelta. Miren, estos son ojos de seguridad, ¿ya? Yo también voy a utilizar ojos de seguridad, pero yo le coloco al final, porque no utilizo la seguridad, porque algunas veces les he comentado que a veces la seguridad no me sirve, ¿ya?
Y entonces yo le pongo silicona. Les voy a enseñar las dos maneras. La una antes de cerrar la cabeza y la otra luego ya de cerrar la cabeza. En el sitio es el mismo, ¿ya? Entonces, este ojito mide aproximadamente, vamos a medirle. Miren, mide aproximadamente 9 milímetros de diámetro, ¿ya? Entonces, considerando eso, porque depende mucho también del tamaño del ojo. La vuelta que terminamos de hacer es la vuelta número 15, ¿ya? Justo esta parte donde están los aumentos son donde se van a formar la carita, las mejillas, miren, para que se vea más aquí como abultadito las mejillas, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar los 6 puntos que están de separación entre los 4 grupos de aumentos y acá 4 grupos de aumentos, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a encontrar la mitad, sería 1, 2, 3, sería la mitad aquí, ¿no es cierto? Aquí la mitad. Nosotros vamos a subir una fila antes, o sea, la fila número 14, y aquí sería la mitad, ¿no es cierto? Ahora, cuando ya ubicamos la mitad, lo que vamos a hacer es contar 1, 2, 3 y aquí vamos a colocar el primer ojo. Déjenme coger un ratito la pinza para abrirle un poquito el punto. Ya. Entonces ustedes colocan el primer punto, ¿ya? Miren, así el primer punto, ¿ya? Entonces recuerden que aquí era la mitad, ¿no es cierto? Aquí era la mitad, 1, 2, 3, aquí. Y subimos, esta era la mitad, ¿no es cierto? Ya. Esta era la mitad que nosotros encontramos. Aquí pongan un alfiler para que no se equivoque. De esta mitad también voy a recorrer 1, 2 y 3 puntos, que sería aquí, ¿ya? Entonces yo de igual forma voy a abrir un poquito el punto para introducir el ojito. Así, miren, de esta manera. Ya. Si yo realizo este proceso, me van a quedar 4 puntos de separación. 1, 2, 3 y 4 puntos de separación. Miren, porque ya al momento de sujetar, miren, se ven visibles 4 puntos de separación. ¿Ya? Listo. Entonces, dicho esto, ustedes deben siempre dejar 4 puntos, quiero decir, de separación. 4 puntitos. Miren, así se le ve mejor los puntitos. Ahí. Así se ven mejor los puntitos de separación. Miren, 1, 2, 3 y 4. Son estos 4 puntos de aquí, ¿ya? Entonces, dicho esto, tomen en cuenta siempre del tamaño que sean los ojos. Porque puede ser que ustedes, les voy a poner un ejemplo, utilicen ojos más grandes. Ahí tienen que ustedes calcularle cuántos puntos van a poner para que les queden los 4 puntos de separación. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo. Poniendo un caso que mis ojos, miren, y voy a colocar en el mismo sitio, fueran mucho más grandes, miren estos de aquí, y yo voy a colocar este tipo de ojos y estoy siguiendo el mismo proceso que yo les acabo de indicar. Miren, déjenme ponerle ahí, miren. Obviamente si los ojos son más grandes y yo pongo en el mismo lugar los ojitos, obviamente la separación va a ser menor porque los ojitos son más grandes, miren. Entonces sí debemos tomar en cuenta esto, que es muy, muy, muy importante. Miren, le voy a poner aquí el ojito. Ya, miren. Entonces si yo pongo unos ojos más grandes, ya no me queda 4 puntos de separación, miren. Porque se cubre un poco más, porque obviamente es más grande. Ahí me quedarían solo 3 puntos de separación. ¿Ya? Entonces siempre tomen en cuenta eso, ¿no? Le voy ahorita yo a sacar porque yo los ojitos le voy a colocar ya en un momento que yo cierre la cabeza. Entonces los ojitos son de 9, pueden utilizar de 9 milímetros a 1 centímetro, no hay problema, ¿ya? Ahora vamos a ir a la vuelta número 16 y vamos a hacer lo siguiente. Ya. En la vuelta número 16 vamos a hacer estos 50 puntos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Recuerden que terminamos la vuelta número 15 con 50 puntos. Ahora vamos a hacer 2 filas de altura de estos 50 puntos, o sea, la vuelta número 16 y 17.
Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Terminé con la vuelta número 17. Recuerden que tenemos 50 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 18. Y vamos a hacer 14 puntos bajos. 1 y 14 puntos, ¿no? Ahora vamos a tejer una disminución. Y continuamos tejiendo 23 puntos bajos. 1 y 23 puntos, ¿no? Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es una disminución. Una disminución. Y finalmente me voy tejiendo estos 9 puntos que me faltarían hasta llegar al marcador. 1 y 9. Ya, hemos terminado de hacer la vuelta número 18 y hasta ahí tendríamos 48 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 19 y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora voy a hacer una disminución invisible. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 19 y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 20 y vamos a hacer 5 puntos bajos. Déjenme coger bonito que se me cogió mal. 1 y 5. Y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer la vuelta número 20 y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 21 y vamos a realizar un punto. Vamos, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 21 y hasta ahí tendríamos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 22. Y conforme ustedes van cerrando, van a ir rellenando la cabecita, ¿ya? Vamos a hacer un punto. Vamos, 2 puntos, 3 puntos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 22 y hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿no? Vayan rellenando, miren un poquito mientras van pues ya cerrando más y más la cabecita. Vamos a la vuelta número 23. Ya nos faltan 2 vueltitas nomás. Vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Estoy haciendo un punto en cada punto. Y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer la vuelta número 23 y hasta aquí tenemos 18 puntos ya. Bueno, miren, yo le estoy rellenando así. No rellenen mucho para que no se les abra los puntos, miren. Así está relleno. Y siempre dejen un espacio, se rellenen como alrededor. Miren, aquí debe entrarles su dedito, porque aquí luego va a entrar el cuello del cuerpo, ¿ya? Entonces siempre aquí debe quedarles un espacio así, ¿ya? Bueno, vamos a continuar con la última vuelta de disminuciones y lo que vamos a hacer aquí en estos 18 puntos es un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta última vuelta que es la vuelta número 24 y hasta ahí nos quedamos con 12 puntos. Aquí ya lo vamos a seguir cerrando, como les digo, aquí debe quedar este espacio, miren, para meter luego el cuellito, ¿ya? Aquí simplemente vamos a cortar la hebra, no necesitamos dejar hebra larga y vamos a cortar. Déjenme tomar las tijeras que tengo por acá. Entonces aquí vamos a cortar la hebra
Vamos a jalar este estambre. Así. Podemos pasarle, miren, en el siguiente puntito. Podemos meter aquí y pasar esta hebra hacia el otro lado para que nos quede así. Y simplemente esta hebrita, miren, la metemos acá, ¿no? Del tejido. Y listo, miren. Ya nos quedaría así la cabecita, ¿no? De nuestra muñequita. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar y ahora vamos a hacer los bracitos, miren. Vamos a hacer estos bracitos. Y bueno, ya les voy a replicar. Miren, aquí hicimos un punto burbuja para que se vea como el dedito un poco. Como es una pieza pequeña, pues no es que tiene muchos detalles, ¿no? Bueno, miren así y vamos a replicar este bracito, ¿no? Los dos brazos van a ser totalmente iguales. Yo cuando son piezas pequeñas no suelo utilizar el marcador, el separador de vueltas, porque pues suele estorbarme más el separador, pero eso sí deben tener muchísimo cuidado de no saltarse ningún punto. Pero si ustedes desean utilizar el separador, pues pónganle en el separador para que miren cuando inicia o termina las vueltas. Bueno, vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 7 puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer así, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a cerrar el anillo mágico así y luego vamos a tejer un punto en cada punto, o sea, vamos a tejer estos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos, ¿no? Como siempre les digo, a veces el tejido se pone del lado revés. Entonces le vamos a enderezar. Yo les voy a enderezar con una pincita porque así le puedo ir bajando. Miren, le pongo al lado derecho. Ya está. Aquí ya tenemos, pues, hicimos un anillo mágico de 7 y luego hicimos una vuelta de altura de 7 puntos bajos, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la siguiente vuelta vamos a hacer, como yo les digo, si quieren póngale en el separador. Yo no le pongo aquí, pero hay que tener mucho cuidado de no saltarse los puntos. Entonces aquí iniciamos la próxima vuelta y vamos a hacer un punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Ahora voy a hacer aquí un punto burbuja. Entonces, ¿cómo hago el punto burbuja? Voy a hacer todo en un solo punto. Entonces, es como que voy a hacer un punto bajo, cojo lazada y me introduzco en el mismo punto. De nuevo, cojo lazada y me introduzco en el mismo punto. Miren, y me queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hebritas. Tomo de nuevo lazada y paso por todas esas hebras. Miren. Y luego normalmente sigo en el siguiente punto. Voy a hacer un punto bajo. 1 y en el siguiente punto otro punto bajo, sería 2, ¿no? Entonces aquí yo termino de hacer ya la siguiente vuelta, la vuelta que hice. Ahora nos vamos a la siguiente vuelta y me voy a ir tejiendo 7 puntos bajos porque tengo 7 puntos en total. Inicio la nueva vuelta y hago 1, voy a hacer 7 puntos, una vuelta de altura, 2, 3, 4, aquí es 4, 4 se me metió acá, 5, 6 y 7. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Voy a cortar esta hebra del anillo mágico, jalo un poquito y la corto al ras porque ya me está estorbando. El brazo no va relleno, si le quieren meter aquí dentro esa hebrita no hay problema. El brazo no tiene relleno, ¿no? Listo, recuerden que tenemos 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Miren, aquí voy a coger para hacer la disminución. Las piezas pequeñas es un poquito más... medio tedioso, ¿no?
tejer, pero si lo hacemos con paciencia, sí nos sale. Ya hicimos una disminución. Ahora me voy a ir tejiendo. Voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2. Tengo aquí una hebrita que se me puso. 2, 2, 2. Déjenme, creo que se me quedó un poco de la hebrita del anillo mágico. Déjenme cortarle. 2. Voy 2, ¿no es cierto? Hice una disminución y luego ahorita hice 2 puntos. Vamos. 3, 4 y 5. Y terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Y hasta ahí tendría 6 puntos porque hice una disminución. Ahora voy a hacer la siguiente vuelta y voy a iniciar tejiendo un aumento. Voy a hacer un aumento de puntos bajos, un aumento, miren así, un aumento. Luego voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Nuevamente voy a repetir un aumento, así, miren. Y luego voy a terminar realizando 2 puntos bajos, 1 y 2. Y aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Miren, hasta ahí tendríamos ya 8 puntos, porque hicimos 2 aumentos en esta vuelta. Tendríamos 8 puntos. Ahora sí, pues ya nos quedaría solamente hacer las vueltas de altura. Y en total vamos a hacer de estos 8 puntos, vamos a hacer 6 vueltas de altura. Perdón, 8 vueltas de altura. Vamos a hacer 8 vueltas de altura de estos 8 puntos bajos. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer el bracito. Hice mis 8 filas de altura de 8 puntos. Y bueno, aquí cortamos porque los brazos solamente se van a tejer mientras tejemos el cuerpo, unimos, no debemos coser. Entonces miren, así nos quedan los 2 bracitos. Miren, quedan así los 2 bracitos. Vamos a hacer la colita de la sirenita. Vamos a utilizar este color verde. Y vamos a realizar un anillo mágico de 7 puntos bajos. Así, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos el anillo mágico. Así, miren, de esta manera. Y vamos a tejer un punto en cada puntito, ¿no? Vamos a hacer un punto bajo en cada puntito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntitos. Siempre, como les digo, a mí se me sabe virar al revés, entonces siempre le pongo como al derecho, porque si no se sigue tejiendo como al revés. Ahí está al revés, al derecho quiero decir, ¿no? Entonces miren, hicimos un anillo mágico y nuestra primera vuelta de 7 puntos bajos, ¿no? Entonces vamos a jalar un poquito así este anillo mágico para que se cierre bien, ¿ya? Vamos a la segunda vuelta y vamos a realizar 7 puntos bajos. Igual, otra vuelta de altura de 7 puntos bajos. 1, 2, 3. Aquí pónganle separador si desean. Yo en piezas pequeñitas no les suelo poner. 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Miren, así, de esta manera.
Ahora vamos a ir a la cuarta vuelta y en la cuarta vuelta vamos a hacer un aumento. Miren, un aumento de puntos bajos. Y luego vamos a tejer nuestros 6 puntos normalmente para terminar esta cuarta vuelta. Sería tercera vuelta, perdón. 2, 3, 4, 5 y 6. Como en esta vuelta, en esta tercera vuelta hicimos un aumento, entonces ya tendríamos 8 puntitos, miren, ¿no? Tendríamos ya 8 puntitos. Y listo, ¿no? Tenemos 8. Vamos, esta colita que es del anillo mágico, la podemos ya meter aquí. Volvemos a jalar bien que se cierre el anillo mágico y la podemos meter dentro del tejido para que no nos estorbe al tejer. Miren así. Entonces ya queda dentro y ya no nos está estorbando básicamente, ¿no? Entonces ahora sí vamos a la cuarta vuelta, ¿no? Y en esta cuarta vuelta, déjenme meterle bien la hebrita porque me quedó medio salida. Vamos a hacer un aumento de puntos. Estamos haciendo puntos bajos, ¿no? Un aumento de puntos bajos. Y aquí ya vamos a empezar a colocar el separador en el primer punto del aumento que hicimos. Y luego vamos tejiendo 7 puntos bajos. 1 y 7 puntos bajos. Y en esta cuarta vuelta terminamos con 9 puntos, miren. Y así poco a poco se va a ir formando, ¿no? Listo. Ahora vamos a la quinta vuelta. Y de igual forma vamos a iniciar con un aumento de puntos bajos. Hacemos un aumento. Ponemos el separador en el primer punto del aumento. Así, miren. Ahora vamos a irnos tejiendo 8 puntos bajos. 1 y 8 puntos bajos. Miren, y aquí en esta quinta vuelta ya tendríamos en total 10 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar al inicio de igual forma un aumento de puntos bajos. Ponemos el separador en el primer punto del aumento y luego tejemos 9 puntos bajos. 1 y 9 puntos bajos, ¿no? Terminamos de hacer esta vuelta número 6 y tenemos hasta ahí 11 puntitos ya, miren, 11 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a iniciar de igual forma con un aumento. Hacemos un aumento de puntos bajos, ponemos el separador en el primer punto que hicimos del aumento y ahora vamos a tejer 10 puntos bajos, 10 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos, miren, y terminamos de hacer la vuelta número 7 y hasta ahí tendríamos ya 12 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 8 e iniciamos realizando de igual forma un aumento. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos, así de esta manera. Ponemos el separador en el primer punto del aumento y ahora nos vamos a ir tejiendo 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Y hasta ahí tendríamos ya 13 puntitos, miren. 13 puntitos de nuestra colita, miren, de sirena. Entonces ya va dando como pueden ver esa formita, ¿no? Ya nos va a ir dando esa formita que deseamos. Bueno, ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a iniciar con un aumento de puntos bajos. Un aumento, miren. ¿No? Y vamos a poner el separador en el primer punto del aumento. Ahora nos vamos a ir tejiendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 12 puntos bajos. Y hasta ahí tendríamos 14 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 10, sería, ¿no? Y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Vamos a colocar nuestro separador de vueltas y vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora vamos a repetir un aumento y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hasta ahí tendríamos ya 16 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 11, sería en este caso. Y en esta vuelta vamos a hacer un aumento. Y vamos a colocar el separador de vueltas en el punto que hicimos, primer punto del aumento, ¿no? Ahora me voy a ir tejiendo 7 puntitos bajos, ¿no? 7 puntos. Déjenme ver aquí. 1, y 7 puntos bajos. Ahora vamos a tejer un aumento y 7 puntos bajos. Pues ya hasta ahí tendríamos ya 18 puntos. Vamos ahora a la vuelta número 12 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento. Ponemos el separador en el primer puntito del aumento y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Repetimos un aumento y 5 puntos bajos. 1 y 5 puntos bajos. Repetimos un aumento y 5 puntos bajos. 1 y 5 puntos bajos, miren. Y hasta ahí tendríamos ya 21 puntos, miren cómo nos está dando esta formita de nuestra sirenita. Ahora vamos a la vueltita, sería número 13, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Recuerden que estamos haciendo puntos bajos. Estambre de 2 milímetros de grosor y con un crochet de 1,75. Ya hicimos un aumento, ahora vamos a tejer 6 puntos. 1 y 6 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora repetimos 6 puntos. 1 y 6 puntos. Repetimos un aumento
y nuevamente tejemos 6 puntos, 1 y 6. Y hasta aquí terminamos, miren, de hacer la vuelta número 13 y tenemos 24 puntos, ¿no? Ahora nos vamos a ir a la vuelta número 14 y vamos a iniciar realizando un aumento. Ponemos el separador en el primer punto del aumento y vamos a realizar 5 puntos bajos, 1 y 5 puntos bajos. Ahora voy a realizar un aumento y 5 puntos bajos, 1 y 5 puntos bajos. Repito, un aumento y 5 puntos bajos, 1 y 5 puntos bajos. Repito, un aumento y 5 puntos bajos, 1 y 5 puntos bajos, miren, y hasta ahí tendríamos ya 28 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer una vueltita de estos 28 puntitos, vamos a hacer una vuelta de altura de 28 puntos bajos. Y bueno, miren, conforme vamos a ir, ahorita por ejemplo vamos a empezar a rellenar. Pongan el rellenito para que se les vaya formando, para que no sea más difícil luego rellenar esta puntita, ¿no? Ahorita vamos a ir un poquito rellenando. Miren, aquí ya le rellené un poquito. Y ahora vamos, conforme vamos tejiendo, vamos a ir rellenando, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 16. Y vamos a hacer un aumento. Miren así, un aumento. Y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos, 1 y 6. Y este patrón de un aumento y 6 puntos bajos lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, aquí terminé de hacer la vuelta número 16 y hasta ahí tendríamos 32 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 32 puntos. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto hasta completar las 3 vueltas de altura. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mis vueltas de altura. Hicimos la vuelta número 17, 18 y 19 de 32 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 20, después de hacer nuestras 3 vueltas de altura. Y vamos a hacer aquí un aumento. Y ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer 7 puntos bajos, 1 y 7. Y este patrón de un aumento y 7 puntos bajos lo repetimos todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 20 y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 21 y vamos a iniciar con un aumento de puntos bajos. Un aumento, ponemos el separador y vamos a tejer 8 puntos bajos, 1 y 8 puntos bajos. Y este patrón de un aumento y 8 puntos bajos vamos a repetirlo todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta número 21 y hasta ahí tenemos 40 puntos. Ahora vamos a hacer 5 vueltas de altura de 40 puntos. Y listo, miren, ya terminamos de hacer nuestras 5 vueltas de altura de estos 40 puntos, ¿no? Entonces hicimos desde la vuelta número 22 hasta la vuelta número 26. Ahora vamos a la vuelta número 27 y vamos a realizar, aquí vamos a hacer, vamos a hacer 8 puntos bajos. Ya hice 1, 2, 8 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, estoy rellenando, ¿no? Ya terminé de hacer esta vuelta número 27 y hasta ahí tendríamos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 28, nos tocaría ya. Entonces en la vuelta número 28 vamos a hacer aquí 7 puntos bajos, 1,
7 y una disminución. Y vamos a hacer este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer la vuelta número 28 y hasta ahí tenemos 32 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 29 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una disminución. Una disminución. Así. Una disminución. Miren, y vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 11 puntos bajos. En esta parte de aquí vamos a añadir el color piel sin cortar la hebra de color verde. Vamos a tomar el último bucle, miren, de la verde, del último punto verde. Miren, jalamos la hebra y por donde pasa esa hebra están estos dos. Vamos a añadir este color piel, así. Ya, ¿no? Entonces vamos a jalar la hebra de color verde. Y también para mayor seguridad, esta colita que queda así, la vamos a amarrar con esta hebra. Solo un nudito, no necesitamos más, solo un nudo. No cortamos la hebra verde. Y vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, miren. 3 puntitos. Jalamos esta hebra así. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el verde al cambiar. Metemos por esos dos bucles, jalamos el estambre de color piel y el estambre de color piel lo vamos a cortar porque luego lo vamos a añadir más acá. Cortamos la hebra de color piel y también le vamos a hacer un nudito con la verde para mayor seguridad, ¿ya? Solo un nudito. Ya. Esta hebra va hacia atrás. Y vamos a continuar tejiendo, déjenme poner bien acá mis apuntes. Vamos a continuar tejiendo aquí estos puntos. Ahora vamos a tejer 14 puntos. 1, 14. Y me sobran, miren, 2 puntos. Y en esos 2 puntos voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Y aquí terminamos de hacer la vuelta, sería la vuelta número 29, ¿no? Y tendríamos ya 30 puntos. Ahora vamos aquí a hacer la vuelta número 30, ¿no? Y aquí vamos a jalar la hebra. Vamos a introducir aquí en estos dos bucles porque vamos a hacer ya un cambio de color. Entonces voy a tomar, miren, estas dos hebritas del último punto que acabamos de hacer. Y vamos a tomar el estambre de color piel. Entonces aquí vamos a introducir el color piel, ¿no? Jalamos el color verde y lo cortamos porque el color verde ya no lo vamos a necesitar. Ahora vamos a tejer solo con el color piel. Y miren, estas dos colitas que nos quedan, les vamos a hacer pues un nudito para que no se nos vaya a zafar nuestro tejido, ¿ya? Entonces así nos queda hacia adentro y recuerden que aquí tenemos 30 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es una vueltita. Vamos a tejer, vamos a ir tejiendo 30 puntos, pero 30 puntos deslizados. Así, miren, de esta manera. Y esta vuelta la vamos a hacer súper flojita, ¿ya? Que no nos quede muy apretado el punto para que se nos facilite la siguiente vuelta. Entonces vamos a completar 30 puntos deslizados. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 30 puntos deslizados de esta vuelta número 30, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 31. Ahorita vamos a tejer solo con el color piel, ¿ya? Entonces vamos a tomar la hebra de atrás, ¿no?
y vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 30 puntitos bajos, ¿ya? Entonces vamos tejiendo punto sobre punto, miren, estos 30 puntos, pero tomando solo la cadena de atrás. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta vueltita, ¿no? De 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 32 y vamos a tejer. Ahora sí, cogiendo el punto completo, y vamos a hacer 10 puntos bajos, ¿ya? Ponemos el separador y voy a hacer, ya hice 1 y 10 puntos bajos. Miren, 10. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer 11 puntos bajos. 1, 11, una disminución y finalmente me voy tejiendo estos 5 puntos que me faltarían tejer. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hasta ahí tendríamos ya 25, tendríamos 28, perdón, puntitos, porque hicimos 2 disminuciones, ¿no? 28 puntos. Ahora, y aquí terminamos con 28 puntos, ¿no? Vamos a la vuelta número 33 y vamos a hacer 7 puntos. 1, 7 y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta número 33 y hasta ahí tendríamos ya 25 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura y vamos a hacer 5 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 34, 35, 36, 37 y 38 de 25 puntos bajos. Miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 5 vueltas de altura de 25 puntos, ¿no? Ahora vamos a empezar, miren, con la unión de brazos. Recuerden que los brazos tenemos 8 puntos, ¿ya? Ahora, vamos a situar. ¿Recuerdan que en una vuelta hicimos 3 puntitos que hicimos aquí? Esto va a ser en el centro, es la parte del frente, ¿no? Entonces yo voy a aplastar así, que me quede muy bien, miren, el mismo tanto aquí y el mismo tanto acá, el espacio, miren. Y esto es lo principal para unir los brazos, ¿no? Entonces que estos 3 puntos me quede al centro de la pieza del frente, ¿ya? Entonces voy a tomar estos 2 puntos de esta esquina, ¿ya? Entonces voy a señalar con el marcador, miren, que sería este punto y este punto de acá, ¿ya? Sería este y este otro punto, los 2 puntos de la esquina. Entonces yo voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar a un punto antes del marcador. Así, miren, de esta manera. Entonces vamos a tejer. Aquí no les doy un número de puntos porque, como siempre les comento, tenemos diferente la tensión al tejer y puede ser que ustedes terminen antes o después del punto que yo terminé. Entonces lo importante aquí es que ustedes ubiquen, como les hice ubicar, encontrar esos 2 puntos, ¿no? Listo, miren, aquí ya tejí hasta llegar a un punto antes de que está puesto el marcador. Voy a quitar el marcador y voy a tomar los brazos. Los brazos tienen 8 puntos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a ubicar así, es la parte de adelante y el dedo pulgar va a quedar hacia arriba, así, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es aplastar esto así y voy a tomar, miren, con el pulgar hacia arriba los 2 puntos de esta parte interna y lo voy a unir con los 2 puntos que separé acá, ¿no? Entonces vamos a tomar así y yo voy a hacer esto, ¿no? Como les dije, tomamos 2 puntos de acá, pincho primero en el brazo de adentro hacia afuera y luego me pincho en el punto donde estaba el marcador y hago mi primer punto. Y este va a ser el nuevo inicio de vuelta. Voy a poner aquí mi separador en el punto que acabo de unir tanto el cuerpo como el brazo. Ya puse el separador, miren. Ahora nuevamente voy a tomar otro puntito, tanto del brazo como del cuerpo, sin saltarme ningún punto. Miren. Una vez que yo
haya hecho esta parte, ahora sí me voy a la parte de adelante del pecho y voy a tejer 11 puntos. 1, y 11 puntos, miren. Y voy a repetir el mismo proceso que acabo de hacer con el otro brazo. Recuerden, el pulgar hacia arriba, tomo los puntos de la parte de acá, entonces tomaría un punto tanto del brazo como un punto del cuerpo, ¿no? Entonces tomo un punto del brazo y un punto del cuerpo. Tomo un punto del brazo y un punto del cuerpo, así. Y finalmente me voy a la parte de la espalda y me voy a ir tejiendo estos 10 puntos. 1 y 10. Miren, terminamos de hacer esta primera vuelta de la unión de brazos. Aquí hacemos siempre un reconteo ya de vueltas. Cuando empiezo a unir los brazos ya voy a contar de nuevo. Miren. Y ahí estaría la primera parte de unidad a los brazos. Miren, si ustedes ubican bien, como les dije, esta parte, miren, el otro brazo ya nos queda muy bien ubicado, ¿ya? Ahora, recuerden que aquí nosotros tendríamos 25 puntos, ¿ya? Ahora, vamos a la vuelta número 2 de la unión de brazos. Entonces, debemos tomar en cuenta que en el brazo nosotros teníamos 8 puntos. Pero ya ocupamos 2 puntos porque los unimos con el cuerpo. Eso quiere decir que nos quedan libres 6 puntos. En estos 6 puntos solo del brazo vamos a hacer aquí una disminución, 2 puntos bajos y una disminución para cubrir estos 6 puntos. Entonces lo hacemos así, de esta manera, miren. Vamos a sacar el separador. Y me voy a tomar el punto, miren, que sería este del brazo. Entonces, inicio realizando una disminución, miren, así, una disminución. Y este será el inicio de la vuelta. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. Y finalmente hago una disminución. Tomo este puntito de aquí. Déjenme tomarlo en la hebrita para hacer la disminución. Y también la hebra del siguiente punto. Miren. Y voy a aprovechar para ir perdiendo esta hebrita. Miren, hice una disminución. Entonces en estos 6 puntos hice una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Ahora me voy a la parte del cuerpo. Del frente. Entonces la parte del frente voy a iniciar haciendo 2 puntos. 1 y 2 puntos. Recuerden que la parte del frente tenemos libres 11 puntos. Ya, hice 2 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Una disminución. Repito, 2 puntos. Estoy aprovechando y perdiendo esta hebra. 1 y 2 puntos. Y luego hago una disminución. Así, miren, de esta manera. Y finalmente me voy tejiendo estos 3 puntitos. 1. Aquí ya le puedo cortar esta hebra que estoy desapareciendo para que no me estorbe. Así. Entonces voy a hacer 3 puntitos, les dije, ¿no? Ya hice 1, 2 y 3 puntitos, miren. Y llegué de nuevo al brazo. Espérenme, déjenme sacar la hebrita que está aquí metida, ¿ya? Y de igual forma en este brazo voy a hacer lo mismo que hice acá. Inicio realizando una disminución. Cojo la primera hebra del primer punto, del segundo punto. Salgo por aquí y tejo. Ya hice mi primera disminución. Ahora me voy a ir tejiendo 2 puntos, que sería coger de aquí. Y voy a aprovechar ir perdiendo esta hebrita, ¿no? Entonces cojo 1, miren, 2, y en este brazo me deben aquí quedar, miren, 2 puntos, porque en esos 2 puntos voy a hacer la disminución, ¿no? Cojo así, miren, y hago mi disminución. Ahora me voy a la espalda. En la espalda voy a hacer 2 puntos, 1, 2 puntos,
voy a cortar esta hebra que estoy desapareciendo porque ya la perdí. Ya, 2 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Así. Y repito, 2 puntos. 1, 2 puntos. Hago una disminución. Y finalmente tejo estos 2 puntos. 1 y 2 puntos, miren. Y terminamos de hacer la segunda vuelta y aquí estarían ya los brazos totalmente unidos, miren. Y aquí de igual forma conservamos 25 puntos, a pesar que hicimos disminuciones, pero como teníamos 6 puntos de los brazos, ahí justo nos quedan 25, miren. Miren, aquí ya nos está dando la formita de nuestra sirenita. No se olviden de ir rellenando mientras vamos cerrando. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a realizar un punto. Ponemos el separador. Vamos a hacer 2 puntos. Ya hice 1, vamos al siguiente 2 y una disminución. Déjenme encoger bonito. Una disminución. Ya. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese punto lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 3 y hasta ahí tenemos 19 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 4 y vamos a realizar un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas y hacemos una disminución. No se olviden de ir rellenando, ¿no? Mientras van cerrando. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, ya terminamos aquí de realizar la vuelta número 4 y hasta ahí tendríamos 13 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer lo siguiente. Sacamos el separador y vamos a hacer 2 puntos. 1. Ponemos el separador. Hacemos 2 y una disminución. Así, miren, de esta manera. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer la vuelta número 5 y hasta ahí tendríamos 10 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a realizar 6 vueltas de altura de estos 10 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi cuellito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es cortar un poquito, dejar un poco de hebra como para luego poder poner la cabecita. Entonces lo que vamos a hacer en esta parte de aquí pues es el proceso que hacemos en esta colección de princesas. Vamos a poner silicona caliente en toda esta parte, miren. Voy a ir mandando así a presión para que se baje hasta acá, miren, hasta donde pueda bajarse. Voy a llenar todo esto de silicona caliente. Y listo, miren, ya llené, miren, hasta rebosar, está incluso una bolita arriba. Le dejo yo siempre así porque a lo que le vamos a dejar así paradito para que se seque, esta silicona sabe ir bajando. Entonces vamos a dejar así que se... Bueno, miren, aquí ya me quedó seco, me quedó así abultadito, no importa. Esto le da soporte. Miren, la silicona está hasta aquí. Desde aquí está, miren, como se le mete a presión, aquí está duro, para que tenga más firmeza, ¿no? Ahora vamos a hacer un detalle en la colita, que para que simule como escamas, ¿ya? Ahora vamos a simular como las escamitas de la colita. Entonces es muy sencillo hacer esto. Miren, van a hacer aquí así. Vamos a hacerlo con cadenas, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto. Simplemente vamos a repetir este patrón las veces que sean necesarias hasta enrollar toda la colita. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Miren, 3 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Miren, tomo la lazada, me introduzco en la misma cadena, miren, y hago un aumento. En el mismo punto hago un punto deslizado, miren. Luego repito, 1, 2, 3 cadenas, hago un aumento en la segunda cadena de medios puntos altos. En esa misma cadena hago un punto deslizado. Miren, y me va quedando así. Bueno, repito, 1, 2, 3 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer un aumento de medios puntos altos.
y ahí mismo un punto deslizado. Y miren, me va quedando así. Y esto voy a repetir las veces que sean necesarias hasta yo cubrir toda la parte, bueno, hasta una cierta parte de la colita. Ya les voy a indicar cómo, miren, así sucesivamente. Entonces miren, aquí le hice algunas, ya les voy a indicar hasta dónde deben llegar. Entonces vamos a ir así. Esta es la parte de la espalda, ¿no? Entonces vamos a poner nos vamos a saltar 1, 2 y aquí en la tercera, desde la mitad, vamos a ir colocando, así, miren, ¿no? Que se vea 1, 2 y 3 filas y yo voy colocando. Por ejemplo, aquí pongo el alfiler para ir yo colocando. No debo ni estirar ni que quede fruncido. O sea, simplemente así como va quedando. No jalo ni tampoco que me quede arrugado. Simplemente como me va dando, miren. Entonces aquí voy a ir poniendo así unos alfileres. Entonces esto como que siempre se tuerce un poquito. Entonces yo le voy enderezando así, miren. Y voy poniendo. Voy poniendo así, miren. Aquí de igual forma. Me voy yendo por la filita, miren. Así. De esta manera nos ayudamos con los alfileres para ir cuadrando esto, miren. Así. Poniendo de esta manera. Miren. ¿No? Entonces, acá ya me encuentro, miren, ya voy a la otra vuelta, pero no le voy a poner aquí abajito, sino un poquito más abajo. Miren, si está aquí en esta fila donde yo estoy colocando aquí, ¿no es cierto? Ya me tocaría irme por aquí, por esta, ¿no es cierto? Pero me voy a bajar una fila más, así, es como saltándome una fila. Haciendo en espiral, pero saltándome, cuando llegue me salto una fila. Cuando yo llegue de nuevo acá, yo me salto una fila y sigo colocando, miren, así. Que me siga quedando así las estas. Entonces esto me va a ir quedando así. Miren, aquí voy colocando así por la parte de la filita que les dije, ¿no? Entonces yo aquí me salté una filita, entonces esto va a ir así, miren. Vamos así. Es como que esta parte, para que se guíen mejor, es como que esta parte topara justo. Miren, si esta le pongo así, como que topa. Miren, así, ¿no? Entonces se pueden guiar incluso así. Creo que es un poquito mejor. Miren, ustedes le ponen esta así y que la otra justo tope abajito, ¿ya? Para que se guíen un poco mejor, porque a veces viendo las filas y todo eso como que sí se llegan a confundir. Entonces, para que se les haga más fácil, así, justo abajito donde topa, termina esta orejita, voy poniendo y voy enroscando toda esta parte de acá, así. Miren, topa y yo ya voy acá en la otra fila, miren, abajito de esta. Voy así poniendo pues estos, ¿cómo se dice? Alfilercitos, que me van a ayudar mucho luego cuando yo vaya a pegar o a coser. Yo aquí sí les sugiero que le peguen con silicona caliente. Creo que es un poquito más fácil. Ahorita le estoy poniendo así para que ustedes vayan viendo cómo vamos a ir haciendo. Entonces aquí, miren, ya terminé acá. Para justo llegar aquí al inicio de la otra vuelta me faltarían tejer unas 2 escamitas más, miren. La idea es que estén, como les dije, 1, 2, 3 y 4 filas, 4 filitas. Después de las 4 filas voy a hacer, en vez de hacer la orejita con medios puntos que hago aquí, verán, aquí le voy a terminar de hacer las 2 orejitas más que me hacen falta para explicarles de mejor manera, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer esto. Ya cuando se le vaya pegando así, ya queda un poquito ya más pegadito así. Entonces miren, aquí voy a hacer 2 orejitas más porque me hacen falta 2 escamitas más. Entonces aquí hacíamos un aumento de medios puntos altos, ¿no es cierto? Ya, 2 aumentos de medios puntos altos, un aumento, perdón, y un punto deslizado ahí mismo. Hago 1, 2 y 3 cadenas
y voy a hacer de igual forma mis medios puntos, un aumento de medios puntos altos, miren, y ahí mismo un punto deslizado, ya, ¿no? Entonces es más o menos que está justo, miren, ya me llega acá, ¿no? Voy a ponerle este alfiler acá, ya, justo me llega aquí. Entonces yo completé mis 4 filitas, ¿ya? Mis 4 filitas de las escamitas. Entonces ahora el patrón que yo voy a hacer va a ser de igual forma, déjenme zafarle este. De igual forma voy a hacer 3 cadenas, pero va a ser 1, 2 y 3 cadenas. Pero ahora voy a hacer un aumento de puntos bajos, ya no medios puntos altos, sino puntos bajos y un punto deslizado. Hago 1, 2, 3 y hago un aumento de puntos bajos y un punto, ahí mismo un punto deslizado. Miren, 1, 2, 3 y hago un aumento de puntos bajos y un punto deslizado. Es como para que se me hagan un poquito más, miren, pequeñitas estas escamas de acá. Sí se ve un poquito la diferencia. Entonces yo lo que voy a hacer es, ya no voy a hacer como les dije de medios puntos altos, sino de puntos bajos. Y voy a seguir rodeando esto así. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Solamente hasta llegar a 4. Igual 4 vueltitas. ¿Ya? Vamos a hacer esta puntadita de aquí. Entonces vamos a ir tejiendo hasta cubrir 4. Entonces siempre van a ir, termino de hacer esta, pongo esta y así, ¿no? Entonces ustedes aquí esto le van a, pueden pegarle o coserle. Si le van a coser, cósalen solamente dando una puntada, por decirles aquí. Solo en las escamitas. Una puntada y van cosiendo. No aprieten mucho para que no se les deforme esta parte del cuerpo. Listo, miren, yo aquí ya tengo pegado esta parte. Les pongo así, ¿no? La cosita, miren. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 de la otra, ¿no? Entonces aquí, miren, esta, como siempre empezamos en la parte de atrás, obviamente se le pega aquí. Ahora vamos a iniciar haciendo las escamitas más chiquitas. Vamos a hacerlas más chiquitas. Aquí miren, igual hicimos 3 cadenas, ¿no? Ahora simplemente aquí en la segunda cadena voy a hacer un punto bajo y un punto deslizado. Y hago 1, 2, 3 cadenas. En la segunda cadena hago un punto bajo y un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Hago un punto bajo y un punto deslizado. Miren así. Para que me vayan quedando un poquito más chiquitas. Entonces de este patrón que estoy haciendo, miren, voy a envolver así. Voy a envolver solo 2 vueltas de estas. Solo que me quede 1 y 2 filas. Y luego hacemos otra. Y listo, miren, ya le hice las 2 filas más. Recuerden, hicimos 1, 2, 3, 4 del primero, 1, 2, 3, 4 del segundo y 1, 2 del tercer patroncito, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el último ya para terminar, hasta llegar aquí a la punta. Entonces simplemente vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a hacer 3 cadenas. Déjenme encogerle bien. Vamos a hacer 1, 2, aquí ya tenía hecho una al principio, 1, 2, 3, ahí están 3. Entonces en la segunda cadena simplemente voy a hacer un punto deslizado. Hago 1, 2, 3 y en la segunda cadena punto deslizado. 1, 2, 3 y en la segunda cadena punto deslizado. 1, 2, 3 y en la segunda punto deslizado. Miren, si ven que aquí me queda ya mucho más chiquitita y esta le voy a hacer hasta terminar y llegar a la punta. Y miren, déjenme desenredar que está aquí enredada esta hebra, ya. Aquí miren, yo ya le corté así la hebra y entonces le van a esconder aquí con la aguja nada más. Y bueno, miren, así nos queda esta parte de acá. Ahora vamos a hacer como la parte de aquí, miren, como una aletitas. Vamos a hacer así, 2 de estas igualitas. Entonces con este color de aquí medio menta, turquesa,
vamos a hacer ese patrón. Ya, entonces lo que vamos a utilizar es este estambre, este estambre color turquesa, y vamos a hacer 11 cadenas. 11 cadenas. Vamos a hacer en la segunda cadena punto deslizado y vamos a poner aquí el separador de vueltas, miren, donde hicimos el primer punto deslizado, aquí. ¿Ya? En la segunda cadena voy a hacer otro punto deslizado. Ahora voy a hacer un punto bajo, voy a hacer un medio punto alto, voy a hacer un punto alto. Ahora voy a hacer 11 cadenas. Vamos a hacer en la segunda cadena punto deslizado y vamos a poner aquí el separador. Ahora vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Miren, ¿no? Aquí vamos a hacer una cadena y en este mismo punto donde hicimos el punto deslizado vamos a iniciar tejiendo otro punto deslizado. Miren, ¿ya? Ahora vamos a tejer al lado contrario de estas cadenas. Como ya hicimos el punto deslizado, ahora nos tocaría hacer un punto bajo. Y vamos aprovechando para ir perdiendo esta hebrita. Ahora voy a hacer un medio punto alto. Ahora un punto alto. Voy a hacer un punto alto doble. Déjenme sacar que están las cositas de la silicona. Un punto alto doble. Un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo. Miren, aquí ya podemos cortar esta hebrita que estábamos perdiendo, la podemos cortar para que no nos estorbe. Miren, así. Y luego vamos a hacer un punto deslizado y en el último punto otro punto deslizado. ¿Ya? Aquí vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a iniciar tejiendo 2 puntos deslizados. Entonces me engancho cogiendo el punto completo, ¿no? Tejo, ay, se me zafó. Déjenme encogerle bien. Tejo entonces un punto deslizado. Vamos, 2 puntos deslizados. Ahora miren, estoy cogiendo el punto completo. Hago un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un punto alto doble. Miren, ay, aquí era un punto alto doble, hice un punto alto. Un punto alto doble. ¿Ya? Ahora un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Miren, ¿no? Entonces aquí voy a levantar una cadena y voy a iniciar aquí, miren, en el otro puntito que sería del otro lado. Aquí se me enredó, miren. Aquí en este punto voy a agarrarme y voy a hacer un punto deslizado. Cojo el punto, aquí ya se ve más visible, un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un punto alto doble, un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo y aquí miren, voy a hacer 1 y 2 puntos deslizados. Miren, y aquí se acabaría ya de hacer esta parte de aquí. Miren, así de esta manera, ¿ya? Entonces, aquí lo que podemos hacer, aquí hacemos las dos igualitas, miren. En la primera vamos a dejar una hebra larga para coser las dos de una vez y en la segunda ya no necesitamos dejar hebra larga.
Dejamos una hebra cortita y la vamos a desaparecer tras del tejido con la aguja. Ahora vamos a insertar la aguja. Listo, miren, ahora lo que vamos a hacer es coser así. Vamos a tratar de ponerle esta así, ¿no? Justo de aquí de la mitad hacia acá. Podemos poner unos alfileres también para que no se nos mueva, para ir cosiendo. Entonces, esta mitad va en la mitad de la colita, por decir aquí, ¿ya? Y le cosemos acá. Y esta otra va igual, de la mitad hacia acá. Y va a ir cosida así, miren. ¿No? Las dos es como que van unidas. Vamos a coser así. Bueno, miren, nos debe quedar algo así, ¿no? Algo así la colita, ¿ya? Entonces, primero nos vamos a fijar, miren, así. Vamos a virarle así. Vamos a identificar aquí en esta parte, miren, en esta vuelta de aquí, donde hicimos esta vuelta que tenían aquí los aumentos para formar las mejillas, ¿no es cierto? Y luego tenía 6 puntos normal y luego de nuevo 1, 2, 3, 4 aumentos, ¿no es cierto? Entonces nosotros primero identificamos esto de aquí, que están los aumentos de esta fila, ¿ya? Y aquí entre este grupo de aumentos y este otro grupo de aumentos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Entonces vamos a coger la mitad de aquí. 1, 2, 3, que sería aquí. Déjenme coger un alfilercito. Aquí está. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Vamos 1, 2, 3. Entonces aquí es la mitad. ¿Ya? Voy a subir solo una fila. ¿Ya? Y ahí ya tengo ubicado en qué fila voy a poner los ojos, ¿no es cierto? Los ojos van a tener 4 puntos de separación. Ya, de donde yo le puse, miren aquí el alfiler está puesto aquí, voy a recorrer 1, 2 y 3 aquí y le voy a poner un ojito. Déjenme coger mis pinzas. Ya, entonces como les decía, 1, 2 y 3 puntos, ¿no es cierto? Cuando digo el tercer punto voy a hacer así con mi pinza, no rompo el tejido, sino abro el punto nada más. Y aquí donde voy a poner el primer ojo. Así, miren, de esta manera. Y luego de donde está puesto el alfiler voy a hacer lo mismo. Entonces voy a recorrer de aquí donde está, miren, puesto el alfiler, que es aquí, voy a recorrer 1, 2 y también 3 puntos, ¿no? Y me voy a introducir aquí. Voy a abrir el punto y coloco el otro ojito. Ya. Entonces, al hacer esto, voy a retirar este alfiler. Miren, me va a quedar 1, 2, 3 y 4 puntos de separación. ¿Ya? Entonces, los ojitos van a ir aquí. Ahora, yo, igual estos ojos son de seguridad, pero a mí no me gusta ponerle la seguridad porque muchas veces se me ha salido. Entonces, lo que yo hago es, aquí donde ya puse la señal, donde está, miren, el ojito, le abro más el punto con mi pinza para luego aquí colocar un poquito de silicona. Pongo silicona y luego meto a presión el ojo. Entonces, como les decía, voy a poner una gotita así, miren, de silicona caliente, porque pues se pega más rápido. Entonces aquí, miren, a presión meto el ojito y le sostengo un ratito así. Y lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Y listo, miren. Ya estarían pegados los ojitos. Ahora voy a insertar estambre de color blanco. El mismo estambre del mismo grosor, pero es blanco, de 2 milímetros. Para hacer un detalle aquí de una lucecita de sus ojitos. Entonces me voy a meter por cualquier otro puntito. Y voy a salir por aquí, miren. ¿Ya? Miren, está aquí, en esta partecita de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí está la fila, miren, es un poquito, de aquí está como que topa el ojo, es una filita más abajo. Entonces yo voy a girar así, voy a calcular la mitad del ojito, así, me pincho aquí, ¿no es cierto? Y vuelvo a salir al ladito de donde hice esta puntada de acá arriba, al ladito. Miren, porque voy a hacer doble puntada
de blanco, doble lucecita, así. Y ahora otra vez voy a hacer otra, igual me pincho al ladito de la otra puntada y voy a salir en el otro ojito y voy a replicar exactamente lo mismo que acabo de hacer acá. Miren así. Ya se me metió aquí el brazo. Vamos a poner ahí. Miren. Así. Así nos debe quedar. Doble lucecita, doble puntadita. Y así voy a hacer en el otro ojo. Miren, a esta altura, en la mitad y hago 2 puntadas. Y listo, miren, ya hice el otro ojito. Ustedes tranquilamente pueden rematar acá arriba porque no se va a notar ya que pues aquí arriba va el cabello, ¿no? Entonces no hay problema. Pueden facilitarse y rematar, como les digo, en la parte de la corona de la cabeza. Entonces esta hebrita ya se pierde y ya nos quedaría así, miren, las 2 lucecitas, ¿no? Bueno, ahora voy a utilizar este hilo, miren, de bordar, que es un café oscurito. Es un poquito oscuro, ¿no? Vamos a hacer el detalle. Realmente es el mismo detalle de los ojos de Blancanieves, sino que en Blancanieves pues utilizamos un hilo más gruesito y más oscuro. Aquí le quiero hacer un poquito más delgado los detalles, entonces vamos a hacer lo siguiente. Pues vamos a pincharnos en cualquier otro punto y vamos a salir, miren, de aquí al lado contrario. Aquí vamos a salir, ¿no? Con la aguja. Entonces yo me voy a pinchar por acá arriba y voy a salir, como les digo, por acá. Miren, aquí. Así, en esta partecita de acá. ¿Ya? Entonces nos vamos a situar. Miren, vamos a hacer una puntadita así inclinada. Entonces de esta misma, miren, me separo un punto y bajo un punto, ¿ya? Y también voy aquí a trabajar en este cuadrito, miren, en este puntito de aquí. Entonces yo esta puntada voy a salir aquí diagonal, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese proceso. Salimos así, miren, ¿ya? Entonces así va a ser la puntada. Entonces lo que yo aquí voy a hacer es me vuelvo a pinchar aquí y salgo más o menos en el centro de ese punto, más o menos. Es como para como darle un poquito de curvatura y que no quede muy recta la puntada, ¿ya? Entonces miren, le damos así un poquito de curvatura. Nos volvemos a pinchar aquí y ahora vamos a salir acá, miren, en esta parte de acá. Ya les explico dónde exactamente. Bueno, aquí, miren, así nos queda un poquito de curva. Vamos a salir justo donde inicia, miren, lo blanco. Donde inicia lo blanco, ahí. Entonces, de igual forma, yo voy a trabajar. En este punto me tocaría, miren, en este punto de aquí. Entonces, de igual forma, yo aquí voy a pincharme diagonal, acá. Y me salgo más o menos casi en el centro para dar un poquito de curvatura. Esa pestaña, miren. Y ya, ¿no? Entonces acá ahora me voy a pinchar en la mitad aproximadamente de esta puntada, ¿ya? Entonces me pincho aquí mismo y me voy a salir en la mitad, que sería aproximadamente por aquí. Pongámosle por aquí, ¿ya? Más o menos, no es que debe ser tampoco exactito, miren, ¿no? Entonces yo me pinché aquí aproximadamente y lo mismo voy a hacer, ¿no? Entonces en esta, más o menos en la mitad de estas dos, me voy a pinchar arriba y me hago en el centro un poquito más atrás. Es para que no sea muy, la puntada muy recta, como les digo, y me dé un poquito de curvatura, sino que aquí se me pasó ponerle la hebra más acá, antes de la esta, para poder, miren, así cerrar, ¿ya? Entonces yo me pincho aquí cerrando y me paso nuevamente, miren acá donde iniciamos, ¿se acuerdan? Ya. Me paso acá,
Así, miren, de esta manera. Entonces ya nos quedan como las pestañitas así un poquito medias curvitas, no tan rectas, ¿ya? Ahora voy a dar otra puntada aquí, así. ¿Se acuerdan de la primera puntada que hicimos? Así mismo. Y me vuelvo a salir por aquí. Porque quiero que me quede el párpado, lo de arriba del párpado, un poquito más gruesito. Miren, así. Este hilo de bordar es más o menos como que mide un poquito menos de 1 milímetro. Es delgadito. Y tiene 3 hebritas. Entonces, así. Y le voy a dar otra puntadita aquí mismo. Y me voy a salir hacia arriba, contando 1, 2 y 3 filas aquí. 4 filas, perdón, acá. Voy a contar acá 4 filas y me salgo para poder hacer, miren, aquí ya se me hizo un poquito más gruesito para hacer las cejas. Así, miren, de esta manera. Entonces, para hacer la ceja voy a contar 1, 2 y 3 y bajo una fila para que me quede inclinada. Y me voy a pasar de una vez acá al otro lado para poder hacer lo mismo. Mi ceja, miren. Y nos quedaría así esta parte de Cenicienta. Le quise hacer un poquito más delgado, pero en realidad es lo mismo. Les voy a indicar la base también de cómo hicimos a Blancanieves, más o menos, para que ustedes miren. Miren, este es de Blancanieves. Y si le pueden ver es lo mismo, pero sino que esta tiene más gruesito el hilo. Y se ve así. Si ustedes quieren un acabado más grueso, si desean, pueden hacerle más grueso y el color más oscuro. Y ahí es como su decisión. Ahora acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces acá, como les digo, vamos a repetir lo mismo que hicimos acá, ¿no? Vamos a repetir lo mismo. De igual forma, vamos a bajarnos aquí. Vamos a contar 1, 2, 3, miren, y nos pinchamos aquí. Y salimos en esta partecita que sería, miren, de acá. Tiene que ser justo al lado contrario de acá, que sería aquí. Bueno, aquí la ceja ya la tenemos. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es repetir tal cual las puntadas y las pestañas. Y miren, así nos queda ya los dos lados. No es que tiene que quedarles exacto, perfectísimo, porque en realidad son pestañitas y no es que son tan simétricas. Vamos a ensartar, miren, estambre del mismo color piel que hicimos el cuerpo para hacer la naricita. Y la naricita vamos a hacer de esta fila que está a los ojos, bajamos una. Entonces nos vamos a meter por cualquier otro lado. Y nos vamos a pinchar, más o menos vamos a dejar como que un puntito de cada lado. Por ejemplo, un puntito, miren, queda acá y vamos a dejar un puntito de este otro lado. Nos pinchamos acá para hacer una puntadita, porque lo que aquí vamos a hacer es enrollar la hebra para formar la naricita y vamos a pasarle 2 veces. O sea, vamos a enrollar así hasta terminar hasta acá y luego regresamos. Entonces vamos a hacer esto. Ahora miren, voy a regresar. De nuevo le voy a pasar. Si ustedes desean solo pasarle una vez para que quede como más delicadita, lo pueden hacer. Si quieren un poquito más de volumen, pasan las veces que necesiten pasar. Entonces me pincho aquí. Y voy a salir por acá arriba para poder rematar. Los remates pueden hacer aquí en la corona de la cabeza, ya que aquí como va el pelito no se nota. Miren, y así nos queda la naricita. Ahora vamos a ensartar más estambre de color piel para hacer las orejas. Miren, ahora me voy a situar en la fila donde está esta pestañita de aquí y voy a contar 1, 2, 3 puntos de separación. Miren, y me bajo 1, 2, 3 puntitos. Salimos aquí así. Y vamos, como les dije, salimos aquí. Entonces vamos de aquí 1, 2, 3, miren. Vamos a subir 1, 2, 3. Es justo donde está la pestaña y baja 3. Entonces nos pinchamos aquí y volvemos a salir donde iniciamos. Así.
Y vamos a hacer el mismo proceso de la nariz, sino que aquí como pasamos 2 vueltas, aquí vamos a pasar 3. Con el lado contrario, ya saben, de la aguja. Y vamos realizando este proceso, miren. Y simplemente me pincho aquí y me salgo por acá arriba para poder rematar, miren. Entonces así me quedaría, miren, la orejita. Y este proceso lo voy a hacer acá de igual forma. Entonces en esta parte, miren. Como esto, si ven que las filas son como inclinadas, entonces aquí donde termina la pestaña cuento 1, 2, 3 y me bajo 1, 2, 3, pero me meto un puntito. Porque como las filas son inclinadas se me va a ver muy acá. Entonces sería la puntada de aquí a acá, ¿no? Entonces vamos a hacer y repetimos el mismo proceso. Miren, ahora ensarté este estambre, miren este hilo de bordar, quiero decir, es del mismo grosor de este, pero es más clarito. Es para hacer el detalle de la boquita, ¿ya? Entonces de aquí vamos de la nariz, esta fila de la nariz vamos a bajar 1, 2 y 3. O sea, aquí 1, 2, aquí sería para poder hacer en la tercera así, ¿ya? Entonces vamos a bajar 1 y 2. Entonces nos vamos a pinchar por cualquier otro lado para salir aquí, como les dije. Vamos a buscar más o menos como que un puntito céntrico de la nariz. Miren así, para poder hacer este detalle así de la boquita, que sea, es más o menos como que lleva, es un puntito, no lleva más. Y salimos en la parte de abajo de la fila, como que en la mitacita, como para que se nos forme una pequeña sonrisita. Y salimos arriba y rematamos. Así, miren. De esta manera nos queda una boquita muy chiquitita. Miren, con esta pintura que yo tengo textil, que es color coral, le mezclé con, es más agua obviamente, ¿no? Es muy, si pueden ver, miren, está muy aguadita. Entonces yo le pongo bien aguadita, como para poder ponerle el rubor aquí en las mejillitas, miren. Entonces esto va chupando incluso, miren. Vamos poniendo así. Podemos irle sobando, miren. Ustedes van poniendo el rubor en la cantidad que ustedes creen necesaria para su figura. Entonces esto va chupando, miren. Y vamos poniendo así el rubor. Miren, aquí le difuminamos un poquito así, miren, para que no quede tan fuerte, sino que se vea como más natural. Y miren, más o menos así le voy a dejar yo. Listo, miren, ahora vamos a hacer el cabello de Ariel. Vamos a utilizar este color, miren, que es como color ladrillo anaranjado. Ustedes, bueno, ya le visualizan más o menos el cabello, que ya saben que de Ariel es así, ¿no? Estamos utilizando el mismo grosor de 2 milímetros de estambre y un crochet de 1.75. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar primerito 25 cadenas. 1 y 25, ¿ya? La primera cadena no se teje, vamos desde la segunda y vamos a hacer puntos bajos. Y si tenemos 25 cadenas, nos deben salir 24 puntos bajos. Entonces vamos a hacer estos 24 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya hicimos este proceso, 25 cadenas, 24 puntos bajos. Ahora vamos a repetir este proceso 8 veces, solo 8 veces. Entonces volvemos y levantamos 25 cadenas, así de esta manera, y volvemos y tejemos los 24 puntos. Y ese proceso lo vamos a hacer 8 veces. Y listo, miren, aquí yo ya acabé de hacer los 8 bucles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren, está así, ¿no? Miren, así como una línea recta que va haciendo. Entonces, en total debemos tener 31 bucles. Como ya acabamos de hacer 8, nos faltarían hacer 23. Entonces, los bucles que vamos a hacer
Los siguientes 23 bucles vamos a hacer de 50 cadenas y de 49 puntos bajos. 50 cadenas. Y vamos a realizar el mismo proceso, o sea, un punto bajo en cada cadena. En este caso, como tenemos 50 cadenas, nos debe salir 49 puntos bajos, ¿no? Entonces, tejemos, hacemos este proceso así, 50 cadenas, 49 puntos bajos. Luego levantamos de nuevo 50 cadenas y bajamos tejiendo 49 puntos bajos. Y de estos bucles más largos vamos a hacer en total, como les dije, 23 bucles más. Miren, aquí yo ya terminé de hacer el cabello y me quedó así. Bueno, a mí me queda así como rizado, pero estos los dejé aquí para indicarles cómo hago para que se me quede así lacio. Miren, aquí están los 8 primeros que hicimos de 25 cadenas, 24 puntos bajos, y acá están los 23 que hice de 50 cadenas y 49 puntos bajos. Entonces estos 3 últimos los dejé para indicarles cómo lo suelo hacer. Ya les he explicado en algunos otros tutoriales, pero les voy a dar de nuevo, bueno, es lo que yo hago, porque a mí la verdad es que me quedan siempre enrizados, porque creo que tengo el punto muy apretado. Entonces creo que por eso se me hace, porque me han dado comentarios que no, que acá a ustedes, algunas personas no se les hace así, pero bueno, a mí sí. Y a ti se te hace así, pues para que le hagas un poco más lacio, porque no queremos hacerle como rizos a la sirenita. Así que, mira, yo le pongo así, les estiro y luego le paso la planchita. Así. Siempre con un pañito limpio encima, ¿no? Entonces le paso así en el máximo de la plancha. Y listo, mira. Me queda así. Entonces, bueno, vamos a hacer eso ya. Ahora les voy a indicar cómo le vamos a poner. Bueno, esto ya les he indicado en los demás videos de Blancanieves, Cenicienta y también de Ariel cuando está humana. Vamos a ensartar la aguja y vamos a meterle aquí en este huequito. Abrimos bien este huequito de aquí, así, y le pinchamos acá y vamos a salir justo aquí en el centro más o menos del anillo mágico, ¿ya? Esta brita es como más para... Entonces esto a presión sí entra, miren. Ya, nos queda como que una filita de cuellito, no mucho. Cuando ya hemos fijado esa parte de ahí, aquí simplemente lo que vamos a hacer es tomar un poquito de tejido, hacemos un nudito, jalamos, luego nos volvemos a meter aquí y salimos por cualquier otro lado y ya estaría fija, miren, la cabeza gira pero no se sale. Ya cortamos el exceso de estambre y ya estaría, miren, fija la cabeza, ¿no? Ahora vamos a hacer una pieza más y lo que vamos a hacer es un anillo mágico de 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Vamos a cerrar este anillo mágico. Y ahora lo que vamos a hacer es ir tejiendo punto sobre punto. Simplemente vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 5 puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Vamos tejiendo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, ¿no? Entonces aquí a mí siempre, como les digo, se me sabe quedar al revés. Entonces yo con una pincita lo vuelvo al derecho. Entonces vamos a hacer otra vuelta más de 5 puntos bajos. Otra vueltita más. 1 y 5, ¿no es cierto? 5 puntos bajos. Hicimos 2 vueltas de 5 puntos bajos. Esta hebra la vamos a jalar bien y la vamos a cortar porque nos estorba. Ya. Ahora vamos a hacer un aumento de puntos bajos y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4.
4 puntos bajos, ¿no? Entonces hasta ahí tendríamos ya 6 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer una vuelta de estos 6 puntos. 1 y 6 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento y 5 puntos bajos. 1 y 5 puntos bajos. Y hasta ahí tendríamos ya 7 puntos bajos. Entonces vamos a hacer una vueltita de 7 puntos bajos. 1 y 7 puntos bajos, ¿ya? Entonces ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento y 6 puntos bajos. 1 y 6 puntos bajos. Entonces aquí tenemos 8 puntos y vamos a hacer vueltas de altura. Vamos a hacer 27 vueltas de altura de 8 puntos. Entonces miren, conforme ustedes van tejiendo las 27 vueltas, ustedes van a ir rellenando conforme va creciendo el tejido. Entonces miren, por ejemplo, yo aquí ya tejí 2 vueltitas de 8, entonces voy rellenando así, de a poco, ¿no? Vamos rellenando así, miren. Y sigo tejiendo, y sigo tejiendo y voy rellenando. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 27 vueltas de altura de 8 puntos bajos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una disminución y 6 puntos bajos. 1 y 6. Y hasta ahí tendríamos 7 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de 7 puntos. 1 y 7. Ahora vamos a hacer una disminución y 5 puntos bajos. 1 y 5. Y ahí tendríamos 6 puntos. Ahora voy a hacer 6 puntos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer una disminución. Déjenme coger una disminución y 4 puntos bajos. Ahí estoy muy acá atrás. 1 y 4. Y hasta ahí tendríamos ya 5 puntos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer 5 puntos. 1 y 5. ¿Ya? Entonces aquí simplemente vamos a cortar la hebra. Vamos a ensartar la aguja. Y aquí pues ya terminaríamos de hacer esto. Vamos a ensartar con la aguja. Y aquí simplemente vamos a ir cerrando estos puntos, tomando las hebras externas, estos 5 puntitos de aquí. Es como que realizáramos un anillo mágico invertido, ¿no? Simplemente vamos cerrando así. Miren esto así. Y luego jalamos para que se cierre y desaparecemos con la aguja. Y miren, esta cosita básicamente va así, ¿no? Entonces esto va aquí. Lo que vamos a centrar es primero, miren, aquí estaban estos 3 puntitos color piel, ¿se acuerdan? Entonces la una punta va en la mitad, así, ¿no? Y va al borde del filo verde. Y la otra puntita igual. Justo miren, cae así, a la mitad y la otra sienta acá. Así le vamos a colocar esto de aquí, pegarle, vamos a pegarle con silicona, esta parte. Y miren, así nos queda ya pegada esta cosita aquí, ¿no? Y miren, al final en las estas, le veo que está como muy suavecito. Le hice 2 más de estas. Miren, simplemente igualitas, simplemente para pegarles en la parte de atrás, para que quede como más doblecita. Te voy a pegar aquí con silicona, obviamente estaba debajo.
y esta acá. Miren, así como para que me quede un poquito más firme. Entonces vamos a hacer ese cambio. Y miren, así me quedó pegado doble. Si miren que se ve como más firmecito. Entonces me gustó más así. Bueno, ahora sí vamos a hacerle el detalle aquí de estas conchitas que tiene como puesto como brasier. Bueno, ahora vamos a hacer esta conchita, miren, ¿no? Para el busto de Cenicienta. Entonces vamos a utilizar este color lila. Va a ser un moradito más fuerte como el que ustedes deseen. Mismo número de crochet, mismo grosor de estambre. Vamos a realizar primerito un anillo mágico de 6 puntos bajos. Es muy sencilla realmente esta conchita. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. No se me cogió todas las hebras. 4. Vamos 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. ¿Ya? Cerramos bien este anillo mágico. Así. Ahora, sin levantar cadenas, vamos a girar el tejido y tejemos estos 6 puntos. 1, 6 puntos, ¿no? Giramos el tejido y volvemos a tejer estos 6 puntos. 1 y 6 puntitos, miren, ¿ya? Y miren, vamos a tejer una vueltita más. Giramos el tejido y tejemos 6 puntos. 1, 6 y listo. Bien, aquí ya hicimos la conchita, queda así. Vamos a cortar la hebra y esta hebrita simplemente es el lado derecho. Mire, vamos a esconder al revés, que sería esta. Vamos a esconder esta hebra y esta hebra, y aquí ya estarían las dos conchitas de Ariel para su busto. Ahora vamos a hacer unas florcitas. Miren, estas florcitas que son para el cabello. Vamos a hacer 3, una amarillo con rosado, amarillo con crema, color hueso, y otra amarillo con blanco. Entonces les voy a replicar la última florcita para que ustedes así repliquen la de pétalos rosados y pétalos color hueso. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico en color amarillo de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Cerramos este anillo mágico y a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Jalamos esta hebra, nos vamos a introducir en estos bucles del último punto y aquí es el momento de introducir el color de los pétalos que vayamos a hacer. En este caso voy a hacer blancos. Entonces yo le voy a pasar por esas 2 bucles, voy a pasar el color blanco. Así, miren, de esta manera. Paso el color blanco y el color amarillo lo jalo. Corto el color amarillo y las 2 hebritas que me quedaron, estas 2 hebritas las voy a amarrar, ¿ya? Vamos a amarrar estas 2 hebritas, así, 1 y 2 nuditos para que no se nos zafe, ¿ya? Y nos queda así. Ahora vamos a trabajar solo con el estambre de color blanco. Nos vamos a ir al primer punto que hicimos de los 5 puntos del anillo mágico. Es medio apretado este primer punto, ya. Y aquí vamos a sacar un punto deslizado. Levantamos una cadena y en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto bajo. Levanto una cadena y en el mismo punto que hice el punto bajo voy a hacer un punto deslizado. Ahora me paso al otro punto de lado, al segundo punto, y voy a hacer punto deslizado, cadena, ahí mismo punto bajo, cadena y ahí mismo punto deslizado. Miren, y ahí se van formando ya los pétalos. Voy al tercer punto,
hago, de nuevo voy a hacer el pétalo. Hago punto deslizado, cadena, ahí mismo punto bajo, cadena y ahí mismo punto deslizado. Miren, ya tenemos 3 pétalos. Vamos al cuarto. Punto deslizado, cadena, ahí mismo punto bajo, una cadena y ahí mismo un punto deslizado. Vamos al último punto, al quinto, hacemos punto deslizado, cadena, ahí mismo punto bajo, cadena y ahí mismo punto deslizado. Miren, aquí vamos a cortar la hebra, ¿no? Zafamos, vamos a ensartar con la aguja. Miren, aquí ya ensarté con la aguja para que se me unan así estos 2 pétalos. Le voy a dar un pinchazo acá y me paso hacia atrás. Miren, así de esta manera, miren, y aquí ya se unen, miren los pétalos, todos los petalitos. Entonces, estos 2 últimos que teníamos que realmente hacer, ¿no? Y simplemente acá atrás voy a rematar, voy a hacer un nudito. Zafamos así. Ya me queda bien ajustadito aquí el nudito. Y simplemente todas las hebras de exceso voy a cortar porque estas flores van a ir pegadas con silicona. Entonces todas estas hebritas las voy a cortar, no importa porque esto va a ir atrás con silicona caliente y ya. Miren, aquí ya tenemos todas las florcitas. Hacemos una crema, una rosada y la blanca, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar primerito los... ¿Se acuerdan que hicimos unos bucles chiquitos? Los 8 bucles primeros. Ya los miren. Estos de aquí y estos ya son largos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver los 4 acá y 4 acá, justo la mitad. Entonces esta mitad va a ir pegada, por ejemplo, ustedes de aquí, miren. De aquí, aquí están las cejas, ¿no es cierto? Entonces cuentan esta fila más arriba de la ceja. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí en la quinta le van a pegar el cabello que yo les digo. Entonces miren, esta es la que está arriba. 1, 2, 3, 4. Y aquí en la quinta le van a pegar, por decirles aquí, ustedes lo ubican, la mitad. Que quede en la mitad, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí le voy a pegar que quede aquí en la mitad de todo, ¿no? Entonces, miren, esto que dividimos 4 para acá y 4 para acá. Miren, esto va a ir pegado, como decir, aquí. Así, ¿ya? Entonces, vamos a pegar aquí. Vamos a ponerle un poquito aquí de silicona justo para irle pegando. Le voy a poner una gotita aquí de silicona para yo ir pegando este cabello de una vez. Entonces miren aquí, como les dije, voy a pegarle, ¿ya? Entonces primerito es esta parte que debemos centrarle. Ahí, miren, ¿no? Entonces estas partes de aquí, miren, entonces me quedaría... Este es el anillo mágico y me queda 1 y 2 vueltas, miren, libre, ¿ya? Entonces yo aquí también voy a hacer algo. Voy a poner otro, ¿cómo se llama? Le voy a hacer un poquito más la cámara, ya. Entonces voy a poner aquí, miren, otro más, ¿no? Un alfiler de señal justo en esta dirección. El anillo mágico, paso el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, arribita de las 5 me pincho, ¿ya? Entonces así, miren. Entonces este se uniría ya con este. No estiro los cabellos ni le dejo muy arrugado. Miren. Entonces, para que le miren. Del anillo, este es el anillo mágico 1 y 2 y está pegado. Del anillo mágico bajo 1, 2, 3, 4 y 5 dejo libre. Y miren, trato de formar así como este circulito. ¿Ya? Así. Y pego aquí primero esta parte. Voy a pegar o a coser con silicona. Y miren aquí, como les digo, ya está pegado, ¿no es cierto? Entonces lo que van a ir haciendo es ustedes tomando, así, poniendo obviamente
muy derechito esto, porque a veces se ponen unos pelos hacia arriba, hacia abajo, pero bueno, la cosa es que ustedes van a ir envolviendo en espiral. Miren, este le tocaría pegadito, no separado, sino adelantito de este sería, aquícito, ¿no? Entonces voy poniendo así, miren, voy pegándole así, todo en esta forma que está, ¿no? Voy a ir pegando así, miren, así, todo alrededor. Voy pegando así, cubriendo, básicamente voy a ir cubriendo este huequito. Miren así. Ustedes van a ir cubriendo este huequito, todo así, como en espiral, básicamente. Les queda cubierto así y al último queda así, miren. Aquí ya queda cubierto. Entonces, ustedes igual, como hay aquí queda una hebrita, ustedes le pueden dar incluso al último unas puntaditas para que les quede más fijo. Pero esta es la idea, de ir pegando todo aquí en espiral, que ustedes vayan cubriendo toda esta parte. Ustedes primero le pueden ir poniendo con alfileres para que vean a qué distancia le van a ir haciendo la espiral para que les cubra todo. Miren, pero la base sería esta, ¿no? Esta parte de aquí, hacerle así. Miren, esta es la parte de adelante que les dije, le ponen la mitad. Y luego, miren, de aquí se puede fijar también del anillo mágico acá adelante quedaría 1 y 2 libres y acá del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5 libres. Entonces como un huevito. Entonces vamos a ir colocando así. Bueno, aquí ya miren, pero yo le puse de otro color el cabello porque no encontré el mismo color. Miren, aquí tengo a Ariel, que tiene este tono naranjado como ladrillo. La verdad es que no encontré el mismo tono, pero le hice más naranja, que también queda muy bien. Les compartí anteriormente el proceso de este porque es el mismo pegado. Simplemente cambia el peinado, que aquí ya no tiene recogido como Ariel, que ya está humana con el vestido. Aquí simplemente el cabello tiene suelto. Simplemente tenemos que aquí peinarle es el cerquillito, ¿ya? Entonces el cerquillo vamos a identificar estos cerquillitos que son los más cortos. Y aquí lo que vamos a hacer es pues el cabello acomodarle. Entonces miren, aquí vamos poniendo, porque Ariel pues ella tiene su cabello, su cerquillo a un lado. Lo tiene así, a un ladito, miren, ¿no? Y lo demás cae. Entonces, como hicimos en el proceso también, si tú ya hiciste Ariel con el vestido, puedes ir pegando algunos de los cabellos, mira así, para que te quede un poco más fijo, y otros deja sueltos, no hay problema. Así, mira. Entonces podemos ir pegando algunos de los cabellos, unos sí, otros no, para que nos quede así. Y obviamente estos vamos a poner a un lado los cabellos más cortos, ubicamos a un lado. Solo se tapa una ceja, la otra nos queda normal. Y miren, así queda el cabello. Como les dije, tal cual como el Ariel que hicimos. Miren, aquí yo le pegué un poco los cabellos así, como para que no, miren, no se despeine. Y simplemente cogí 1, 2, 3, 4, estarían 1, 2, 3, 4 del cerquillo, no los 4 céntricos, y 2 le pegué acá atrás y 2 acá, miren, a debajo, para que den nada más bulto, y lo demás queda así caído. Miren, cuando peguen estas partes solo peguen las puntas. Entonces miren, así más o menos es la idea del cabello, ¿no? De Ariel. Bueno, ahora sí vamos a colocar lo que serían las conchitas, que es de su busto, ¿no? Entonces estas simplemente las vamos a poner como céntricas, las vamos a pegar así, la una así y la otra así. Son así, simplemente, ¿no? Esto es como el brasier básicamente, ¿no? Pero son conchitas, le vamos a poner así, una pegada a la otra. La parte de acá, miren, es la que va. Entonces vamos a pegar así, más o menos dejando como que 1, 2, 3, 4 filitas, y pegamos así juntas. Miren, aquí ya está pegada la conchita. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegar estas florcitas aquí en el cabello, pero me faltó hacer unas cositas como hojitas, les cuento, pero les voy a hacer rapidito porque no es muy complicado. Entonces vamos a hacer aquí rapidito esas hojitas, porque son como con hojitas, ¿ya?
Entonces aquí simplemente vamos a hacer así. Para hacer unas cadenas vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, y en la segunda cadena un punto deslizado y en la última cadena otro punto deslizado. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas y luego aquí vamos a levantar 3 cadenas más, 1, 2, 3, y hacemos punto deslizado y punto deslizado, miren, ¿no? Entonces de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y hacemos punto deslizado, punto deslizado. Entonces estas son unas hojitas que vamos a poner que se vean, por ejemplo, la flor, por decirles, vamos a pegarle aquí en el centro donde están esas cadenas para que no se vean las cadenas, algo así, ¿ya? Entonces vamos a pegar así de esta manera. Vamos a hacer solo esto. Entonces vamos a cortar aquí la hebra. Vamos a jalar la hebra. Ya, estas luego ya las desaparecemos en el tejido. Entonces lo que vamos a hacer es, como yo les decía, ¿no? Primerito vamos a tomar así al derecho. Entonces vamos a pegar primero una florcita aquí, así, ¿no? En la mitad, en esas cadenas que hicimos de aquí. Entonces vamos a poner un poquito de silicona, así. Y miren, pegamos aquí, así, en la mitad, para que se vean un poquito las hojas. Y simplemente esto va a ir, bueno, peguemos primero esto antes de pegarle en el cabello, ¿ya? Peguemos esta, va ahí, así, que se vea un poquito esta hoja de acá, miren. Entonces acá también vamos pegando otra, vamos a pegar así, puede ser aquí, como para que se vea esta hoja acá. Esta ya se me escondió un poco, vamos a virarla así, eso, ahí nos queda bien, ¿ya? Entonces, como les digo, esta vamos a pegarla aquí, como para que la hojita se vea ya. Entonces aquí nos vamos dando, pero vamos a poner la rosada. Vamos a poner la rosada, ponemos un poquito de silicona aquí en el pétalo, porque este pétalo, cualquiera de los pétalos, es el que va a ir pegado aquí. Así, miren. ¿No? Así, de esta manera, miren. Entonces aquí van como unas unas hojitas. Entonces ahora sí vamos a pegar en el cabello y vamos a pegarle aquí más o menos. Entonces vamos a poner silicona. Miren, aquí vamos a aprovechar y vamos a cortar estas hebras para poderlas perder aquí en el mismo tejido de aquí. Vamos a poner un poquito de silicona acá atrás y pego esta hebra de aquí, miren, para que se esconda. Y esta hebra también, porque esto va a ir pegado, entonces no se va a notar. Miren, ¿ya? Entonces, eso quedaría así. Y aquí le vamos a colocar, puede ser la rosada, como ustedes quieran, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner silicona en esta partecita de acá atrás. Vamos a poner así en los pétalos, un poquito en las hojitas, como para que se pegue todo. Muy bien, ¿ya? Entonces esto lo vamos a colocar así como a un ladito de su cabeza. Miren, aplastamos estas partes para que todito se pegue, ¿no? Y quede la florcita así. Y esta simplemente la vamos a ubicar aquí abajito. No hay problema porque ya tenemos las otras hojitas que queríamos hacer. Y de igual forma vamos a poner un poquito en cada pétalo como para que se fije súper bien. Y listo, miren, entonces aquí podemos ponerla por acá. Entonces le pegamos bien y miren, ya nos queda Ariel aquí con sus florcitas en la cabeza, ¿ya? Entonces, bueno, entonces de Ariel ya tendríamos listo, miren cómo nos queda Ariel la parte de atrás con su cabello suelto y la parte de acá adelante. Y listo. Así de espectacular queda nuestra Ariel versión sirenita. ¿Vieron qué bonita luce esa cola? Es el complemento perfecto para la versión con vestido que tejimos anteriormente. Si disfrutaste tejiendo conmigo, no olvides de darle un me gusta a este video
Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más patrones gratuitos para ti. Si aún no eres parte de la familia de Amigurumis Castillo, haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ningún estreno. Aquí te dejo el video de Ariel con vestido por si quieres completar el set. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.